Quiero invitar a los jóvenes también que estén bien atentos, porque como vuelvo a repetirles, si los enviamos a la escuela desde 4 o 5 años en adelante, es porque creemos que tienen la capacidad para aprender, ¿verdad? Y lo secular, pues cuánto más no de lo espiritual, cuánto más no acerca de Dios, que tenemos su palabra y tenemos su Santo Espíritu, hermano. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, estamos estudiando la doctrina de las Sagradas Escrituras. El martes pasado iniciamos, hermano, acerca de esta doctrina, la doctrina de las Sagradas Escrituras, hermano. Amén. Así es que hoy vamos a continuar. Le invito a que abra sus oídos, abra su Biblia y también abra su corazón, hermano, a la palabra del Señor. Hebreos 1:1, ¿estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién dice, hermano? Por los profetas. Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios, por este privilegio, la bendición, poder estar reunidos como hermanos en Cristo Jesús. Padre, podemos a través de una alabanza expresar nuestro agradecimiento que hay en nuestro corazón. Tú has sido bueno con nosotros, has perdonado todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Tu Padre, has derramado de tu gracia, de tu favor sobre nosotros. Ahora tenemos, Señor, perdón de pecados, salvación, vida eterna en Cristo Jesús, Señor, por su sangre, la sangre del Cordero que nos lava, nos limpia de toda maldad, de toda iniquidad, y por ese sacrificio también, Señor, hemos sido justificados, Señor, delante de ti. Ahora, Padre, con humildad, Señor, pero así como dice tu palabra ahí en Santiago, que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará, dice tu palabra, en abundancia y sin reproche. Te pedimos sabiduría para que hoy nos instruya, Señor, a través de tu palabra, Señor, para que nuestra fe, Señor, esté bien fundamentada, esté bien cimentada, Señor, en la verdad de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que te levantes con poder contra toda oposición de las tinieblas que se levanta para que tu verdad no sea predicada, no sea anunciada, Padre Celestial. Te ruego que sea tu Santo Espíritu guiando mi vida, Señor, guiando mis pensamientos, cada palabra que va a salir de mi boca, Señor amado, y te pido que así tu Santo Espíritu bendiga a los que están aquí, que tomaron de su tiempo para venir, para escuchar y para aprender más acerca de ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús, guíanos, Dios, de principio a fin, y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, por favor. Gloria a Dios. El martes pasado, hermano, hablábamos que hay preguntas que el hombre se hace. El martes pasado analizábamos las 5 preguntas más comunes, o 5 preguntas que el hombre se hace en el presente y se ha hecho, hermano, a través de toda la historia. O sea, desde que el hombre existe, siempre se le han venido estas preguntas. ¿De dónde venimos? Decíamos, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Y hacia dónde vamos? El ser humano siempre se ha preguntado eso, hermano. ¿De dónde venimos, verdad? El ser humano quiere saber de dónde venimos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Hay algún propósito? ¿Cómo debemos de vivir? El hombre se pregunta. Hoy más que nunca hay muchas opiniones de cómo se debe de vivir, hermano. En cada religión dice una cosa, hermano. Y es preocupante el que se crea. No sé si usted ha escuchado, la gente a veces dice que todas las religiones es lo mismo y que todas llevan a Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Ahora nosotros no podemos
aceptar esa ideología o ese argumento de que todas las religiones son lo mismo o que todas nos van a llevar a Dios, y no lo podemos aceptar por el simple hecho de que las diferentes religiones, hermano, que hay en el mundo enseñan cosas que difieren una de otra. Por lo tanto, no podemos decir que todo es lo mismo, hermano. Amén. Por ejemplo, en el Islam, vuelvo a repetir, ellos creen en el Corán, es el libro sobre el cual ellos se basan, el Corán. Para ellos el Dios es Alá y su profeta Mahoma. Y por ejemplo ahí, o ellos interpretan que su Dios Alá les envía a matar, hermano, a todos los infieles. Y para ellos, ¿quiénes son los infieles? Los que no son musulmanes, los que no practican el Islam. Entonces, ¿por qué cree que ellos van, se ponen dinamita, se ponen una bomba y van y se meten en un autobús, se meten en un centro comercial o se meten en un lugar donde hay gente y estallan, hermano, y matan a mucha gente inocente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según ellos, según sus creencias, el Dios Alá les manda eso. Entonces no pudiésemos nosotros aceptar como algo verdadero o como que está bien, y que al practicar eso eso los va a llevar a Dios, hermano, ¿verdad? Entonces el ser humano siempre se ha hecho esas preguntas, ¿verdad? Y las diferentes religiones tienen diferentes respuestas. Ahora, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. El martes pasado vimos versículos donde la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Pero dijimos que no decimos solamente que la Biblia es la palabra de Dios, no solo porque dice que es la palabra de Dios, sino porque tenemos muchas más evidencias, hermano, firmes, que respaldan la creencia de que este libro llamado la Biblia es la palabra de Dios, hermano. Amén. Ahora bien, ¿por qué es necesario la doctrina? Ya dijimos que allá en Primera de Pedro, hermano, si no mal recuerdo, 3:15, nos dice, hermano, que estemos siempre preparados para presentar defensa, hermano, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Toda la Biblia le dice al cristiano que debemos de estar siempre preparados. Yo les decía hace 8 días que una de las cosas que las personas dicen cuando tú le hablas de la Biblia, un ejemplo, dices, pero la Biblia dice esto. La persona luego dice, la Biblia es palabra de hombre. La Biblia se la inventó el hombre. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Verdad? ¿Te han dicho alguna vez a alguien así, a un amigo, familiar, compañero de trabajo, que te dice, la Biblia es palabra de hombre? Queriendo así evadir la responsabilidad de cumplir lo que la Biblia dice, porque como ellos dicen es palabra de hombre, en otras palabras lo que ellos quieren decir es, ¿por qué tengo que hacer yo caso a lo que otro hombre diga? Por eso ellos dicen ese argumento, es palabra de hombre, porque lo que están queriendo decir es eso. Mas sin embargo, si en verdad ellos aceptaran que la Biblia es palabra de Dios, ellos se verían obligados a obedecerla, porque no es un hombre el que les habla o les manda que vivan o hagan ciertas cosas, no es un hombre, sino es Dios mismo, hermano. Entonces por eso la persona dice, no, yo pienso que la Biblia es palabra de hombre, la escribieron hombres. Amén. Entonces hoy vamos a ver, hermano, dice ahí en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, Dios, léalo, ahí está la pantalla o ahí en su Biblia, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hermano. Amén. Dios se ha revelado, hermano, de una manera especial en ciertos acontecimientos de la historia. Dios se ha dado a conocer. Cuando digo Dios se ha revelado, estoy diciendo Dios se ha dado a conocer. Es lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dios ha hablado. Y no ha hablado una o dos veces, ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres, y habló, dice, a través de los profetas. Entonces Dios, a través de la historia,
se ha revelado, se ha dado a conocer, hermano, y esa revelación culmina con la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en el verso 2, hermano, y en estos postreros días, dice el verso, nos ha hablado por el Hijo. O sea, la revelación de Dios para el hombre culmina con la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces habló de muchas maneras por los profetas, por sus siervos, pero la revelación de Dios culmina, hermano, a través de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire, vamos ahí a Juan capítulo 1, no está en la pantalla, pero vaya ahí a su Biblia, Juan 1:1, por favor. Cuando usted esté ahí, dígame amén. El Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, hermano. Cristo es la palabra de Dios, hermano. Amén. Dice Juan 1:1, refiriéndose el apóstol Juan a Jesús, dice, en el principio era ¿qué cosa? Verbo. Ahora la traducción más moderna dice, era la palabra. Y el verbo era con Dios, y la palabra era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios, y la palabra, que es Jesús, era Dios. O sea, es Dios. Entonces Jesús, hermano, Cristo es la palabra de Dios. Ahora, nota algo interesante. ¿Por qué Juan describe a Jesús como el verbo de Dios? O sea, la palabra de Dios. Recuérdate, hermano, que la palabra es la expresión de nuestros pensamientos. ¿Verdad que sí? La palabra que damos cuando tú hablas es la expresión de lo que hay en tu interior, en tus pensamientos. La palabra es la expresión de nuestros pensamientos. Yo pienso algo, pero ¿verdad que tú no les mentes? ¿Verdad que no? Entonces, la manera como te lo dejo saber es a través de la palabra. A través de la palabra yo te expreso mis pensamientos. Entonces, si estamos diciendo que Jesús es la palabra de Dios, entonces estamos diciendo que Jesús es la expresión de la mente o de los pensamientos divinos, hermano. O sea, lo que estaba en la mente de Dios nos lo ha expresado en Jesús, que es la palabra, hermano. Gloria a Dios. Jesús es la palabra. Ahora, entonces mira lo que dice Juan 1:18, hermano. Ahí mismo en el capítulo 1, pero en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús de Nazaret, hace 2000 años vino a esta tierra como la palabra encarnada, como el verbo de Dios, y vino a darnos a conocer a ese Dios, hermano, al Dios que creó el universo. Vino a enseñarnos cómo es ese Dios, cómo es su naturaleza, cómo es su carácter, cuáles son sus propósitos y cuál era ese plan de salvación que Él tenía para el ser humano. Jesús nos lo ha dado a conocer, hermano, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Al Padre nadie jamás lo ha visto, nadie. Pero la expresión de la mente divina se manifiesta a través de Jesús, que es la palabra de Dios. Él es la expresión de los pensamientos divinos, hermano. Jesús de Nazaret. Entonces vemos que Jesús nos ha dado a conocer. Ahora, si ahí en Hebreos 1:1 y 2 nos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, y que en los postreros días nos habló a través del Hijo, ¿cómo nosotros podemos llegar a conocer tal revelación acerca de la palabra encarnada? ¿Cómo podemos llegar a conocer lo que Dios ha hablado? La respuesta es sencilla, hermano. La respuesta se encuentra en la Biblia, mi amado hermano. Aquí en la Biblia, en sus páginas, hermano, está escrito las obras de Dios, los hechos de Dios,
lo que Dios ha hecho a través de la historia del ser humano, lo que Dios ha querido que el ser humano sepa acerca de Él, acerca de su naturaleza y acerca de sus propósitos, hermanos, se encuentra aquí en la Biblia, mi amado hermano. Aquí está. Ahora, yo quiero decirle algo. Para algunos pudiésemos decir, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios por pura fe. Y está bien. Pero no toda la gente la acepta de esa manera. O sea, no toda la gente va a decir, yo por fe creo que la Biblia es la palabra de Dios. No va a haber personas que nos van a decir a ti y a mí, pero ¿cómo me compruebas tú que la Biblia es la palabra de Dios, hermano? Y ahí es donde nosotros, ahí donde los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, tenemos que estar preparados, hermano, para defender la doctrina de las Sagradas Escrituras, o sea, de que la Biblia efectivamente es, hermano, la palabra de Dios, hermano. Amén. Ahora, ¿por qué Dios escogió que su revelación quedara de una forma escrita? Porque recuérdate, hermano, que cuando se escribe un documento, eso le da validez a ese documento. Y al estar escrito, lo que se logra es que esas palabras queden de una manera permanente. Porque recuérdate que, no sé si te has fijado que cuando, un ejemplo, yo les puse este ejemplo una vez, si nos pusiéramos aquí en línea todos, y yo comenzara por este lado, y te dijera una frase, al yo pasársela al que está al lado de mí, la va a escuchar, pero al pasársela al otro, quizás ya no la va a hablar exactamente con las mismas palabras que yo le dije, sino ya le va a cambiar aunque sea una que otra palabra. Y si el tercero la llegara a escuchar, ese tercero ya no la va a decir como el primero, sino que ese también le va a cambiar una y otra palabra, hermano, y el cuarto, ya la frase le va a llegar ya bien distorsionada, ¿sí o no? Y si así fuera, yo te aseguro que al llegar al final, y si le preguntasen al de al final, a ver, repite la frase, pudiese ser que no tenga nada que ver con la frase como dijo al principio. Pero en cambio, cuando algo se queda escrito, hermano, eso hace que esa palabra quede permanente, hermano. En cambio, si hiciéramos el mismo ejemplo, pero yo le paso una nota al que está al lado de mí y le dijera, mira, aquí está la nota, pásala al que sigue, el que lee la nota no la cambiaría, sino simplemente leería, y luego el tercero leería lo mismo, el cuarto leería lo mismo, hasta llegar al final, hermano, leería lo mismo. Por lo tanto, es lógico que Dios haya querido que su palabra, hermano, quedara escrita. Quedara escrita, es lógico, hermano. Muchas personas se molestan con Dios porque dicen que ¿por qué Dios se dio a conocer a través de un libro? O sea, ellos dicen, qué absurdo que un Dios tan grande como ustedes lo presentan, dicen ellos, ¿por qué se dio a conocer a través de un libro? Porque la gente quisiera que Dios mismo se les apareciera y les hablara y les dijera, mira, yo soy Dios, yo soy real y esta es mi voluntad. Pero yo les decía la vez pasada, eso no va a suceder. No porque no pueda, Dios puede, hermano, aparecerse, Dios puede de una manera visible manifestarse, hermano, y hablar con voz audible. Si Dios quiere, Dios lo puede hacer. Pero Él ha dejado, hermano, las Sagradas Escrituras, la Biblia, hermano, para revelarse al ser humano. Entonces, lo que el ser humano necesitamos es la humildad de no exigirle a Dios que Él se dé a conocer como yo quiera, sino tener la humildad de decir, si este es el método que Dios escogió, yo lo voy a aceptar y lo voy a creer. Ahora, recuérdate de algo, que como quiera, un documento escrito es algo importante. ¿Quién de ustedes entraría a hacer una carrera profesional donde estudiase 5 años, 7 años, y que al último el maestro le dijera, pues de pura palabra te digo que ya te recibiste? ¿Usted lo haría? ¿Los jóvenes lo harían? Porque ¿qué es lo que vale? ¿La palabra de los profesores o qué es lo que va a contar cuando tú vayas a pedir trabajo? Certificado. Documento. Que esté pues escrito, que esté certificado, fulano de tal, el día tal, en la universidad tal, se recibió de tal cosa.
documento sellado, firmado y todo. Entonces cuando la persona va y pide trabajo, porque imagina que yo llegara y dijera, vengo a pedir trabajo y usted, yo soy abogado. Y si me dijeran, ¿y tus credenciales? No, pues cuando me recibí simplemente el profesor me dijo, ya eres abogado. ¿Usted cree que me darían trabajo? Pues lo que el profesor te dijo, dice, yo no sé si sea verdad, pero en cambio si yo llevo los documentos escritos, hermano, eso le da validez a lo que yo estoy hablando, ¿sí o no? Se fija que cuando se hace un testamento, cuando el padre ya está a punto o ya piensa como que ya se va a ir y tiene ciertas propiedades, te fijas que, ¿por qué crees tú que se hace en un documento escrito? Porque con palabras, hermano, luego las palabras las cambian. Porque si el padre dijera, a mi hijo fulano le dejo tal casa, si queda escrito, hermano, ¿cómo van a desmentir eso? Porque cuando ya se muere el padre, a ver, sacan el testamento, lo sacan. Yo, fulano de tal, pues testifico aquí que a mi hijo fulano le dejo tal casa, a mi hijo sutano le dejo el carro. Y ahí queda, hermano, pero si solamente se hablara, ¿sí o no? Que se puede distorsionar. O cualquiera pudiera decir, no, mi papá no dijo así. Mi papá dijo que te daba la casa a ti, pero que la mitad era para mí también. Y ya ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, por eso los documentos tienen importancia al estar escritos, hermano. Ahora, y a Dios le plació que así fuese. A Dios le plació que su revelación se diese a conocer a través, hermano, de la escritura, hermano. Porque de esa manera ha permanecido hasta el día de hoy. Y esa es una de las varias evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. La han tratado de suprimir, la han tratado de destruir, la han tratado, hermano, de esconder, pero hasta el día de hoy, mira, gracias a Dios, tú y yo tenemos una Biblia en nuestras manos. Hasta el día de hoy la podemos leer, hasta el día de hoy la podemos escudriñar, hasta el día de hoy seguimos aprendiendo de ella, hermano, porque es la bendita palabra de Dios. Y Dios la ha cuidado, Dios la ha protegido de hombres malvados, de hombres impíos. Hasta el día de hoy, hermano, aquí la tenemos. Muchos han tratado de destruirla, muchos han tratado de suprimirla, de esconderla, mi amado hermano. Como lo hizo el Vaticano por muchos siglos, hermano, queriendo tener a la humanidad en la ignorancia, en las tinieblas, en la oscuridad. No permitían que la persona tuviese una Biblia porque no querían que conociera la verdad. Y la tenían a la gente así, en las tinieblas, en la ignorancia, mi amado hermano. Pero bendito sea Dios, que siempre ha levantado hombres de Dios, hombres esforzados, hombres valientes, que han estado dispuestos a arriesgar aún su propia vida. A muchos de ellos los quemaron, hermano. A muchos de ellos los maltrataron, hermano. Los mataron, hermano. Pero ellos lo hicieron porque ahí estaba ese Dios que estaba teniendo cuidado de su palabra, hermano, para que nos llegara a ti y a mí. Gloria a Dios. ¿Sabías tú que muchos hombres tuvieron que sufrir para que tú y yo la tengamos así en castellano como la tenemos? Amén, así es. La deberíamos de valorar, ¿verdad? Hermano, el otro día miré un video donde a la China llegó una caja de Biblias. Cuando abrieron la caja de Biblias, los chinitos empezaron a llorar. La agarraban, hermano, la besaban, hermano, llorando. Y la abrazaban así, le daban besos. Y yo dije, que sinvergüenzas somos nosotros. Yo dije, a veces la Biblia arrumbada, botada, escondida por allá, en donde no nos acordamos de ella. Y yo me sorprendí que cuando les dieron una Biblia a ellos lloraban, hermano. Y la abrazaban a ese bendito libro, mi amado hermano. Porque allá no se permite. Entonces no sé cómo le hicieron ahí el video. Yo pienso que hasta de contrabando también lo grabaron, hermano. Pero pusieron ese video donde a los chinitos les llegaron unas Biblias a varias personas y lloraban, hermano. Lloraban. Muchas personas sufrieron para que ahorita nosotros la tengamos incluso en castellano. Para que no tengamos excusa, ¿verdad? Porque imagínense, si estuviera en hebreo, en arameo, en griego, como era el original, pues imagínense cómo íbamos a entender. Entonces Dios ha hablado, hermano. Ahora, pase mi hermano Omar la siguiente imagen. La que sigue, mi hermano Omar. Ok. Ahora bien, si dijimos que Dios ha habló a través de los profetas, ya dijimos que a Dios le plació que esas revelaciones que Dios le daba a sus siervos los profetas, ya dijimos que Dios permitió o quiso que quedara escrita
Yo quiero que entendamos algo, que hay una nación que existe hasta el día de hoy, la nación de Israel. Yo no sé cuántos bendicen, hermano, a la nación de Israel, por la cual tenemos que orar. La misma Biblia dice, oren por la paz de Jerusalén. La Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén, porque es una nación que es perseguida por el mismo poder del infierno, hermano, que la ha tratado de destruir también a la nación de Israel. Ahora, Dios, que formó esta nación, a esta nación les confió la palabra de Dios. Por eso dice ahí, los escritos canónicos, hermano, del Antiguo Testamento, o sea, aquellos escritos, hermano, que son considerados como sagrados, como divinos. Romanos capítulo 3, verso 1 al 2, está ahí, hermano. Si quieres, búscalo ahí en tu Biblia. Dice así, porque cualquiera puede decir, bueno, y si Dios habló, ¿dónde está escrito? Bueno, te vuelvo a repetir, hay un pueblo al cual Dios le confió su palabra, el pueblo de Israel, la nación judía, hermano. Dice Romanos 3, 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hay una nación, hermano, te vuelvo a repetir, en tus oraciones dile, Padre, yo te pido que bendigas a la nación de Israel. Te pido que protejas a tu pueblo de los judíos. Hermano, ellos están rodeados de puros enemigos que su intención es destruirlos, hermano. Allá por eso el conflicto del Medio Oriente se debe a que odian a Israel. Porque hay dos pueblos en esta tierra, hermano, que son, como por así decirlo, la luz de este mundo: la nación de Israel y la iglesia de Jesucristo, hermano. Entonces Satanás obviamente odia tanto al pueblo de Israel como a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y ha buscado de una y otra forma cómo destruir, hermano, esos pueblos. Pero sabemos que aquí vamos a estar, hermano, porque tenemos un Dios grande que nos protege. Amén. Entonces mira lo que dice aquí. Ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, hermano, dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces, a veces Dios les hablaba a los profetas por medio de visiones, por medio de voz audible, pudiera ser que hasta por medio de sueños, hermano, pero quedó escrita en estos libros, hermano, y como vamos a ver, mire, paso mi hermano Mar la siguiente imagen. En Deuteronomio 18, acompáñeme si quiere en su Biblia o ahí está en la pantalla. Dios prometió a Israel, hermano, que después de Moisés, el Señor levantaría profetas que así como él, Moisés, el líder que los sacó de Egipto, también ellos hablarían, hermano, en el nombre de Dios. Dice allí en Deuteronomio 18, hermano. 18:15. Entonces Dios le promete a Israel, cuando Dios funda esta nación, lo saca de Egipto por medio del líder Moisés, les da, hermano, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, pero después Dios le promete a Israel que él seguiría levantando profetas, hermano, que hablarían el nombre de Dios. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice el verso 18, hermano: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Entonces Dios levanta a Moisés, establece, hermano, funda la nación de Israel. Dios le hablaba a Moisés y Moisés venía y le decía al pueblo: así y así ha dicho Dios. Dios, hermano, le mostraba la voluntad, su voluntad, sus propósitos, sus mandamientos. Dios le mostró a Moisés cómo debía de vivir esa nación,
cómo deberían de ofrecerle culto al Señor. Y Moisés venía y hablaba con el pueblo, hermano. Ya le decía, así dice Jehová el Señor, así dice Dios. Pero como obviamente Moisés, al ser hombre, iba a morir, pero Dios les da una promesa y dice, yo les voy a seguir levantando profetas que hablen mis palabras y a ellos van a oír. Ahora, entonces esas palabras, hermano, que es el Antiguo Testamento, como dice la siguiente imagen, pase mi hermano Mar, por favor. Mira lo que dice ahí la siguiente imagen: para preservar y transmitir lo que había sido revelado, Dios ordenó que fuera puesto por escrito. Para preservar, hermano, o sea, para que no se olvidara, y para poderle transmitir a las generaciones que vinieran después, o sea, a los hijos de los hijos. Dios, hermano, ordenaba que fuera puesto por escrito, hermano, lo que Él daba a conocer. Y vamos a mirar esos 4 ejemplos, hermano. Éxodo 34, 27. Vamos ahí a mirar esos 4 ejemplos en la Biblia. Éxodo 34, 27. Cuando usted lo encuentre, dígame amén. Amén. Dice Éxodo 34, 27. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel, hermano. Verso 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí vemos que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, pero le dice: escríbelos. O sea, que queden escritos. Porque imagínate que si no hubiesen quedado escritos, si Dios se los dice así a Moisés, quizás cuando Moisés se los iba a entregar al pueblo, pudiera ser que le hubiera cambiado una que otra palabra, ¿sí o no? Y los hubiera llevado al error. Entonces por eso Dios le dice a Moisés que queden escritos. Que queden escritos. Otro ejemplo, Isaías 30 al 8, el capítulo 30, verso 8, hermano. Vamos a Isaías. Busque ahí en tu Biblia Isaías, capítulo 30, verso 8, hermano. Isaías capítulo 30, versículo 8 dice así: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente. ¿Y qué dice? Y para siempre. Mira, Dios le habla a Isaías y le dice: ve y escribe esta visión en una tabla y regístrala en un libro. Entonces vemos que Dios les daba visiones, ya fuera de su voluntad, de sus propósitos, de lo que Dios quería que el ser humano escuchara. Pero Dios le decía a sus siervos, los profetas: escríbelo. Y vemos, me sorprende que en este le dice: para que quedes hasta el día postrero eternamente y para siempre, hermano. Porque hace 8 días veíamos que Jesús decía: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, el cielo y la tierra va a dejar de existir, hermano, pero la palabra de Dios, esa va a permanecer eternamente y para siempre. Isaías 38. Otro ejemplo, Jeremías 36, 2, hermano. Otro ejemplo donde Dios hablaba y le decía a sus siervos los profetas: escríbanlo, que quede escrito. Vamos a leer el 1 y el 2, hermano. Jeremías 36, 1 y 2. Dice así: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy, hermano. Amén. Aquí vemos una vez más en Jeremías 36, 1 al 2, que Dios le da profecía, pero Dios le dice: toma un rollo y escribe todas estas palabras. Dice que he hablado contra Israel, contra Judá y contra las demás naciones desde el primer día que te comencé a hablar. Dios le ordenó, hermano, que quedara
escrito. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Isaías, se lo dijo a Jeremías. Y vamos a mirar un ejemplo más en Habacuc, capítulo 2, verso 2, hermano. Busque ahí su Biblia, Habacuc, capítulo 2, verso 2, hermano. Gloria a Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 2, hermano. Gloria a Dios. Bueno, ahora hasta a mí se me escondió Habacuc también. Ah, su nombre. Ok, Habacuc capítulo 2, verso 2, hermano. Busquen Daniel, hermano, y le van dando para adelante. O busquen Mateo y váyale dando para atrás. Habacuc. A veces unos nombres de edad que uno dice, ¿y a poco sí está en la Biblia? Como cuando dicen, hermano, abre tu Biblia en el libro de Nahum. Y uno dice, ¿Nahum? O abre tu Biblia en Abdías. Abdías, no sé quién será. Abre tu Biblia en Ageo y dice uno, ¿y ese quién será también, verdad? Pero son libros que tienen también algo que enseñarnos, hermano. Habacuc capítulo 2, verso 2. Habacuc capítulo 2, versículo 2, hermano. Ok, dice así, hermano: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, hermano. Amén. Entonces vemos que Dios le dice a Habacuc, te voy a dar una visión y quiero que la escribas en tablas, para que corra el que la leyere. Entonces vemos, hermano, cómo en Hebreos 1:1 dice que Dios habló muchas veces, habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Ya dijimos que esa revelación quedó escrita. Ya les mostré varios ejemplos donde Dios, cuando le hablaba a sus siervos, los profetas, les decía, quiero que lo pongan escrito, quiero que lo escriban, quiero que quede ahí escrito, hermano. Ahora, Jesús mismo, pasa mi hermano Juan, por favor, la siguiente imagen. Jesús, hermano, confirmó la autoridad del Antiguo Testamento en su doctrina y prometió un Nuevo Testamento autorizado por medio de sus discípulos. Jesús mismo confirmó la autoridad del Nuevo Testamento y vamos a ir a leer todos esos pasajes. Ahora, le vuelvo a repetir, yo sé que usted dice, hermano, yo no necesito leer todo esto, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, pero hay muchas personas que están en contra. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen que el diluvio nunca pasó. Hay muchas personas que no aceptan el libro del profeta Daniel. Hay muchas personas que no aceptan algunas partes del profeta Isaías. Hay muchas personas que dicen que Adán y Eva no existieron en realidad, que son mitos. Entonces, nosotros vemos que Jesús, quien es Dios verdadero, hermano, Él mismo confirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Jesús, hermano, mientras estuvo aquí, tú lees los evangelios y tú te das cuenta que Él, hermano, citaba el Antiguo Testamento, al cual llamaba palabra de Dios o Sagrada Escritura. Mire, vamos a Mateo 22:29, hermano. Y usted está ahí, dígame amén. Ahora, dice en Mateo 22:29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando, ¿qué cosa? ¿A qué se refería con las Escrituras? Al Antiguo Testamento. Les dice, ustedes hierran, están equivocados, porque ignoran las Escrituras, el Antiguo Testamento, o sea, la palabra que Dios había revelado por medio de sus profetas. Ahí mismo en el 22, pero el versículo 43, hermano. ¿Estamos ahí? Mateo 22:43 dice, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo cita el Salmo 110, verso 1. Y él dice que David habló por el Espíritu. Y Jesús cita un versículo del Salmo 110, hermano, el versículo 1, Jesús lo cita. Y está diciendo que eso David no lo habló por su propia cuenta, sino que lo habló por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo se lo reveló, lo inspiró, hermano, para que él hablara eso. Entonces vemos que Jesús, hermano, una dice, ignora las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Otra, cita un pasaje del libro de los Salmos y dice que David, que fue el que lo escribió por el Espíritu Santo, hermano. Ahí mismo en Mateo 24:15, vaya conmigo ahí mismo, Mateo 24:15. Todo el que ha leído el libro de Daniel sabe que Daniel, en el libro de Daniel, él dice, hermano, en una de las profecías, que iba a venir, hermano, la abominación desoladora. Así está escrito. Y mira lo que dice Jesús. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, te fijas cómo Jesús cita el libro del profeta Daniel, hermano, y lo está hablando como algo que es verdad, como algo que se va a cumplir o que va a suceder. Ahora te digo esto porque los críticos, cuando usted pone a investigar un poquito más, muchos están en contra del libro del profeta Daniel. Dicen que las profecías de Daniel son falsas, que porque están tan exactas que no puede ser verdad. O sea, ellos dicen, no, Daniel vivió después de esos hechos y ya después lo escribió como si hubiera sido profecía. O sea, ellos no creen que Daniel vivió antes y que por inspiración del Espíritu Santo él escribió ciertas profecías. Dicen, no. Entonces, pero aquí Jesús valida, hermano, el escrito del libro del profeta Daniel, lo cita, hermano. Entonces, aquí Jesús, cuando él vino, él confirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Ahora, en el capítulo 19, ahora regreses un poquito, Mateo capítulo 19, versos 4 al 6, vemos que Jesús cita, hermano, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Lo que está allá en Génesis. Vuelvo a repetir, a los jóvenes que van a entrar a la escuela, no le crean a los maestros en algunas cosas. Cuando te digan que 2 más 2, 4, está bien, créele, porque no vas a reprobar matemática. Pero escúchenme, jóvenes, cuando te diga el profesor que venimos del chango, que venimos del mono, no le creas. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a semejanza. Nos dio intelecto. ¿Te fijas qué es lo que nos diferencia de los animales? El intelecto que nos dio Dios. Por eso hay universidades. Por eso vamos a la escuela. Los changos no van a la escuela. No hay universidades para jirafas ni para elefantes, ni para perros, ni para gatos, porque son animales. Pero si existen las universidades, ahí se refleja, hermano, que Dios, a diferencia de los animales, al ser humano lo creó a su imagen y a semejanza, con la capacidad de razonar, de pensar. Le dio intelecto, hermano. Dice Mateo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo, está hablando Jesús, ¿no habéis leído? Mira, hasta les habla de leer, de haber leído lo que está escrito. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios bendiga, hermano Manuel, hermana Evelyn, bienvenidos. Ahí Jesús cita, hermano, en tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de Génesis, ¿verdad? Usted lo ha leído. Jesús lo cita, hermano. Entonces Jesús da por un hecho que en el principio Dios creó al hombre y creó a la mujer,
a su imagen y a semejanza, y que Dios dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, más una sola carne. Jesús cita, hermano, el Antiguo Testamento y lo da por verdadero, por palabra de Dios. Jesús confirmaba la autoridad del Antiguo Testamento. Ahora, veamos un pasaje más en Mateo 12, hermano, versículo 38. Mateo capítulo 12, verso 38. ¿Cuántos han leído la historia del profeta Jonás? ¿Qué le pasó al profeta Jonás? ¿Qué le pasó? Se lo comió un pez gigante. ¿Por qué se lo comió? Un gran pez. ¿Por qué se lo comió? Por desobediente. Porque el Señor le dijo, ve y predica. Ay, que vaya otro, Señor. Que lo haga otro por mí. Yo agarro, me compro mi boleto y me voy para Tarsis. Y ahí nos guachamos. Se subió al barco, una tormenta tremenda, y Jonás rompe y rompe. Bien parqueado Jonás. Y aquellos hombres bien afligidos, clamando a sus dioses, porque dioses son dioses muertos. ¿Qué dioses? Pero el que tenía el verdadero estaba dormido, hermano. Mira cómo las cosas. Los que tenían los muertos le estaban clamando a sus dioses, ¿cuándo iban a contestar? Y el que tenía el Dios verdadero, bien dormido. Y cuando tú le dijeron, ¡ey, dormilón! Así le dijeron. No creas que yo le dije, ¡ey, dormilón! Le dijo, tú no miras que lo estamos hundiendo y tú estás bien parqueado ahí. Clámale a tu Dios a ver si pasa algo. Y aunque fue desobediente, pero fue honesto. ¿Sabe por qué? Dijo, ¿saben qué? Esta tormenta es por mi causa, pues. Y eso, mira, yo soy hebreo, yo estoy viviendo de la presencia de Jehová Dios. Aviéntenme al mar, problema resuelto. Hermano, a la 1, a las 2, y más palabras nomás. Cae al agua y se calma la tormenta. Porque él era el del problema, hermano. ¿Te das cuenta cómo le causamos problemas a los demás cuando no le hacemos caso a la voluntad? Otros están pagando por nosotros ser rebeldes, hermano. Santo Dios. Y dice, y al caer al agua, dice, y Jehová Dios ya tenía preparado un pez. Cayendo Jonás al agua y el pez comiéndoselo. Ahora la gente a veces dice, no es cierto, ¿cómo le voy a comer un pez? Acá no han visto, hermano, unas ballenas que a veces llegan a la orilla, hermano, ¿no han visto el tamaño de los tremendos animales? Entonces, aquí Jesús cita esta historia, hermano, y le digo, eso nos da razón para creer que el Antiguo Testamento es verídico, es palabra de Dios. Ahí en Mateo 12:38, hermano, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta, ¿quién? Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mira, y luego nos habla de Nínive también. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, hermano. Entonces, nota cómo Jesús cita, hermano, la vida del profeta Jonás y de los habitantes de Nínive, y luego cita la vida de aquella mujer, la reina de Saba, que en tiempo del rey Salomón, por la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, dice que la gente venía desde lejos a oír al rey Salomón, solo para escucharnos su sabiduría, hermano. Entonces Jesús cita estas dos historias como algo verídico y les dice que, hermano, la gente de esos tiempos, tanto los de Nínive como la reina de Saba, iban en el juicio a condenar a los del tiempo de Jesús, porque los del tiempo de Jesús no creyeron. Él les decía, alguien más que Jonás está aquí, refiriéndose a él. Y dijo, y ustedes no me creen a mí, y los de Nínive le creyeron a Jonás.
Entonces dice, la reina del sur los va a condenar a esta generación. Dice, porque ella vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús les dice, refiriéndose a él, dice, alguien más que Salomón está aquí y a mí no me creen. Entonces vemos que Jesús cita, hermano, estas historias como verídicas. Vamos ahora a Lucas, hermano. Lucas capítulo 16. Vamos ahí a su Biblia, hermano. Lucas 16. Le estoy dando estos pasajes, yo sé que usted ya los conoce, los ha leído, para que entendamos que Jesús confirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Jesús, mientras estuvo aquí, lo citaba, hermano, lo predicaba, hermano, el Antiguo Testamento, y lo hablaba como que era palabra de Dios. Lucas 16, 16, hermano. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Sabe qué? Una tilde, hermano, viene siendo como una coma. Entonces Jesús cita a la ley y a los profetas y dice, esos fueron hasta el tiempo de Juan el Bautista. Y luego dice, es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. O sea, Jesús está diciendo que es más fácil que deje de existir la tierra y los cielos, hermano. Pero primero lo que él da a entender es que hasta las comas, hermano, cada palabra de la ley y los profetas dice, se tiene que cumplir. Cada cosa, hermano, que quedó escrito, Jesús está diciendo, todo, absolutamente todo se va a cumplir. Ahora, ahí mismo Lucas 17, hermano, verso 26, acompáñeme. Muchos niegan, hermano, la historia de el diluvio en tiempos de Noé. Te digo algo, la ciencia ha descubierto que efectivamente la tierra un día estuvo inundada en pura agua. La ciencia. Yo digo, estos andan gastando millones para hacer ese tipo de descubrimientos. Si tan solo leyeran la Biblia, con esos millones mejor acabarían con la pobreza que hay en el mundo. Y ahí en la Biblia les dice, hermano. Porque la ciencia ha descubierto, hermano, que la tierra un día estuvo cubierta por pura agua. Ahora, ok, dice mi amado hermano, Lucas 17, 26, dice, como fue en los días de Noé. Jesús está citando a Noé, dice, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, usted nota como que Jesús está hablando del diluvio como una fábula, como un mito o como un hecho real. ¿Verdad que está hablando como de un hecho real, hermano? Y luego viene también la destrucción de Sodoma y Gomorra en el verso 29. Mas el día, dice el 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, mi amado hermano. Yo te digo algo, ya estamos como en los días de Noé y ya estamos como en los días de Sodoma y Gomorra, mi amado hermano. Y Jesús dijo que antes de que Él regresara, así iba a estar el mundo, hermano. ¿Qué significa? Que como el mundo ya está así, Cristo viene pronto. El mundo ya está como en los días de Noé. Comían y bebían. Ahora usted puede decir, pero comer no es ningún pecado. No, lo que Jesús está hablando es que la gente vivía indiferente a las cosas de Dios, o sea, entregados a los placeres. Así está la gente hoy en día. La gente está entregada a los placeres. Hoy el mundo se ha inventado tanta cosa en la cual la persona se puede ir a distraer, hermano. Las playas están llenas. Los estadios de fútbol están llenos. Las salas de los cines están llenos. Los casinos están llenos. Pero a veces los lugares donde se predica la verdad de Dios, ahí la cosa cambia.
Ahí la cosa cambia, mi amado hermano, porque la gente vive una vida de indiferencia. Pero Jesús nos dijo, cuando vean que la gente actúa como actuó en los días de Noé y de Lot, de Sodoma y Gomorra, sepan que el Hijo del Hombre va a regresar. Cristo viene pronto. Yo no sé cuántos de los que están aquí lo están esperando, hermano. El Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, hermano. Nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos se van con Él, hermano? ¿Cuántos se van con Cristo? Aleluya. Nos vamos con el Señor. Nos vamos. Ese día se acabaron los problemas, las enfermedades, hasta las deudas se van a acabar. Para el que tiene deudas, hasta esas, finish, no more. No le digo así por también, porque los de colección esos no perdonan. Estos olvídense, pero sigamos. Lucas 11, hermano. Vamos a ir rápidamente. Lucas 11, hermano. Lucas 11. Le estoy citando varias cosas que están escritas en el Antiguo Testamento y Jesús las citaba y las hablaba como hechos reales, o sea, cosas que en verdad sucedieron. La creación de Adán y Eva, la historia de Jonás, la historia de Noé, de Lot. En Lucas 11:50, hermano, mire lo que dice. Dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, mira bien a quién cita Jesús, Abel, el hermano de Caín, dice, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación, hermano. Vemos que Jesús cita, hermano, el homicidio, hermano, de Abel, cuando su propio hermano Caín lo mató. Y te vuelvo a repetir, Jesús no los está citando como mitos, fábulas, leyendas, los está citando como hechos reales, cosas que en verdad ocurrieron y que están en el Antiguo Testamento, hermano. Amén. Y ya para terminar, Marcos 7, hermano, versos 9 y 10. Para terminar esto, digo, porque sigue la imagen que sigue. Sí, no, yo tengo que despedir. Ya se va a acabar, hermano, el mensaje. No, para terminar esta imagen, y vamos a pasar a la que sigue. Marcos 7, hermano. Por allá está hermano Isaac gozándose con los que se gozan. Marcos 7, 9, hermano. Marcos capítulo 7, verso 9 dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Ya ves, me dan ganas de que esto todavía tuviera esa validez, hermano. Pero me recuerdo que año también le desobedeció a mis papás y digo, mejor en la gracia. No, es que hoy los hijos son bien malcriados, hermano. Es que hoy los hijos son bien desobedientes, son bien RBD, son bien almas rebeldes. Y luego ya ve cómo es el mundo. ¿Usted no cree que esa telenovela que el diablo promovió de almas rebeldes, de rebelde, unas muchachitas rebeldes? Se desató una rebeldía total. Y sacaron hasta una canción de decir, soy rebelde. Entonces muchachitas decían, yo también soy rebelde. Y la muchachita, yo también soy una rebelde. Y como que era un orgullo el ser rebelde. Jesús cita a Moisés y dice, el mandamiento de Dios decía, honra a tu padre y a tu madre. Escuchen bien los jóvenes y los que tenemos a nuestros padres, escuchen bien el mandamiento de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre y a tu madre cuando ellos son buenos contigo, cuando ellos te dan lo que tú les pides. No, el mandamiento de Dios es honralos. Honralos. Quizás tus padres o mis padres no serán los mejores de los padres, pero Jesús no dijo honralos cuando sean los mejores padres del mundo. No, dijo honralos, obedécelos, respétalos. Y cuando ya los padres estén grandes, en otras palabras también es ayúdalos.
Es que a los hijos se nos olvida, hermano, lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Yo no creo, yo a Aarón le estoy guardando varias aquí, mire. Y donde este se me ponga, le voy a decir, Aaróncito, yo te cambié los pañales. Con que hacías el baño, yo te los cambié. Para que no anduvieras ahí. Y los que estamos aquí, que ya estamos de 10, 15, 18, 20, los padres de uno también hicieron lo mismo con uno. Ellos le dieron a uno de comer lo que haya sido, pero le dieron a uno de comer. Ya crece uno, ¿verdad? Y ya como que empieza a sacar el pecho. O la pata. El mandamiento de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y el mandamiento seguía: y el que maldiga a la padre o a la madre, al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Lo apedreaban en ese instante, hermano. El que desobedecía, el que deshonraba a su papá o a su mamá, en ese rato, hermano, era apedreado. Entonces Jesús cita, hermano, también uno de los 10 mandamientos, hermano, que Dios le dio a Moisés, lo cita como palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús confirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Ya les mostré todos estos pasajes donde Jesús citó el diluvio, el tiempo de Noé, Sodoma y Gomorra, Jonás, hermano, la ciudad de Nínive, la reina del sur que fue a escuchar a Salomón, Adán y Eva, cita la ley de Moisés, hermano, confirmando que efectivamente las escrituras del Antiguo Testamento eran palabra de Dios. Son palabras de Dios. Ahora pase mi hermano Omar, por favor, la siguiente imagen. Pero Jesús también prometió el Nuevo Testamento. Juan 14, 26. Vamos ahí a Juan 14, 26, hermano. Ya estaba el Antiguo Testamento, pero Jesús prometió que iba a venir un Nuevo Testamento, hermano. Ahora, la Biblia dice que Dios nos habló por los profetas, ya dijimos el Antiguo Testamento, pero luego dice que nos habló por el Hijo. Ahora, ¿cómo hubiésemos conocido lo que Jesús hizo o dijo acerca del Padre si no hubiese quedado escrito? ¿Verdad? No hubiésemos podido, hermano. Él vino hace 2000 años. Pero Jesús, cuando vino, prometió que vendría, hermano, el Nuevo Testamento. O sea, vendría la escritura, hermano, acerca de lo que Él hizo, hermano, y enseñó, hermano. Juan 14, 26, ¿estamos ahí? Mira lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y por eso yo le puse ahí por un lado, hermano, letras amarillas, los evangelios. O sea, Jesús les está diciendo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi nombre, dice, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Humanamente es imposible que a ellos se les hubiese quedado en la mente grabado todas y cada una de las enseñanzas de Jesús, hermano. Es imposible. Incluso si yo le pregunto cuál fue el tema del mensaje del sábado, varios que estuvieron aquí ni se acuerdan. ¿Verdad? Porque humanamente así es, hermano. Humanamente se nos olvida, hermano. Pero Jesús les promete y les dice, va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo, y Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho, hermano. ¿Y dónde quedó registrado, hermano, lo que Jesús dijo y hizo? En los evangelios. Por eso le puse ahí los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quieres saber lo que Jesús enseñó y lo que Él hizo? Lee los evangelios. Pero luego en Juan 16:13, hermano, ahí acompáñame a la Biblia, ahí mismo en Juan 16:13, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, miren cómo lo llama, el Espíritu de verdad, porque hay espíritu de mentira y de error. ¿Sabía usted eso? Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, hermano. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Ahí dice las epístolas, hermano, porque dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. La vida de Jesús, su nacimiento, su vida, ministerio, muerte y resurrección, lo hallamos en los evangelios, en los 4 evangelios. Pero el que ha leído las epístolas, las cartas, tanto de Pablo, de Pedro, de Juan, Santiago, Judas, se da cuenta que ahí están explicadas las verdades, hermano, acerca de lo que Jesús enseñó o acerca de lo que Jesús hizo. Ahí están en las epístolas, hermano, ahí están explicadas esas verdades. Por ejemplo, ¿cómo olvidar, por ejemplo, que Pablo en la carta a los romanos explica detalladamente el tema de la justificación? O sea, lo explica más a detalle, hermano, de que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿sí o no? Así dicen Romanos, el que ha leído la carta. Entonces, Jesús les dice, por un lado, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, Él les va a recordar todo lo que he dicho. Y luego en Juan 16 dice, Él los va a guiar a toda la verdad. Estos hombres, cuando escribieron las cartas, hermano, fueron guiados a toda la verdad acerca de lo que Dios, hermano, de su voluntad, sus planes y sus propósitos, hermano. Pero si usted se fijó, ahí mismo, mire, vamos a leerlo una vez más. En la última parte, también Jesús les dice que ese mismo Espíritu Santo les enseñaría las cosas que habrían de venir. Hablando de profecía, hermano, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Dónde hallamos eso, hermano? En el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis y varios pasajes proféticos, hermano, que se hallan en los evangelios y en las epístolas. ¿Quién nos inspiró, hermano, para que nos anunciaran lo que habría de venir? El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Qué impresionante, hermano. Como en el libro de Revelación, escrito aproximadamente 2000 años, Dios le mostró al apóstol Juan acerca de la marca de la bestia, hermano. Y ya se está cumpliendo. Ya está. El microchip, esa identificación, hermano, ya está. Ya los teléfonos, hermano, para laquearlos o deslaquearlos, ponle nomás tu dedo, ponle tu huella y se laquea o se deslaquea, ponle tu cara y ya te reconoce. Yo les decía la vez pasada que aquí en Seattle está una tienda de Amazon donde ya no hay cajeros ni cajeras. Ya no ocupas llevar dinero para pagar. Solamente tienes que llevar una tarjeta de membresía de ellos. Y tú vas, entras con tu carrito. Y lo único para lo que hay gente ahí, hermano, ya no es cajeras o cajeros. Lo único que está ahí la gente es para ver, para chequearte que tú traigas esa identificación de membresía. Entonces, cuando ellos ven que tú la traes, adelante. Tú agarras los productos que tú quieres y te lo llevas para tu casa sin pagar. Ahora, sin pagar en ese momento. No hay que ir corriendo ahorita a Amazon. Sin pagar en ese momento. Te vas, saliste bien tranquilo, no hubo cajero, cajera. Te fuiste para tu casa, pero ya allá a tu casa te van a mandar, hermano, lo que debes. Pero lo que te quiero decir es que nota algo. El requisito para poder comprar es traer eso. Y en Apocalipsis dice que en aquel día el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar o no va a poder vender. Juan lo habló hace aproximadamente 2000 años. Pero no es porque Juan se lo inventó. Es porque detrás de esa profecía, hermano, estaba la sabiduría del Dios vivo. Estaba la sabiduría del Dios que creó todas las cosas, que conoce el pasado, presente y el futuro, mi amado hermano. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios, hermano. ¿Ven? Entonces Jesús prometió el Nuevo Testamento. Les digo, se van a recordar de todo lo que yo les he dicho. Él los va a guiar a toda la verdad. Está en las epístolas, la verdad está ampliada o explicada y dice, y Él les va a hablar lo que ha de venir. En Apocalipsis está lo que ha de venir, lo que ya está cumpliendo. Pase, mi hermano Omar, la siguiente imagen. Y ahora sí, ya para ir terminando, hermano, esta es la última imagen. Gloria al Señor. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nuestra fe
está fundamentada en lo que hablaron los apóstoles y los profetas, hermano. Tu fe, mi fe, no puede estar fundamentada en un sueño, en una visión, que no dudo que Dios las da. Dios habla por medio de sueños, Dios da visiones, Dios da todo eso, hermano, hasta el día de hoy. Pero la fe del cristiano está fundamentada en los apóstoles y los profetas, o sea, en lo que ellos enseñaron, lo que está aquí en la Biblia, hermano. Si el sueño o la visión que Dios te da concuerda a lo que ya está aquí, adelante. Si la visión o el sueño contradice lo que está aquí, tienes que desechar el sueño o la visión, por bonita que haya sido, y apegarte a lo que la Biblia dice. Pero si va de acuerdo, Dios te está confirmando su palabra. ¿Ok? Efesios 2:20, hermano, acompáñame ahí. Efesios 2:20. Amén. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es esa piedra, esa principal piedra, hermano, la que sostiene a todo, hermano. Pero la palabra de Dios fue revelada a través de los apóstoles y los profetas, hermano. Entonces nuestra fe está fundamentada en lo que estos hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, escribieron, hermano. Y es lo que está en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí lo dice Efesios 2:20, hermano: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Ok, pero vamos a ir a Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, hermano. Vamos rápidamente. Romanos 1 al 4, hermano. Ahora, el Evangelio de Jesucristo estaba prometido o anunciado, o fue anunciado por los profetas, hermano, en el Antiguo Testamento. Dice Romanos capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes, ¿por quién? Por sus profetas en las santas escrituras. ¿Y acerca de quién? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, hermano. ¿Ven? Pablo dice: yo soy apóstol que fui apartado para el Evangelio de Dios, el cual él había prometido por sus profetas en las escrituras, hermano. Son un complemento. No podemos, escúcheme bien, no podemos solamente aceptar el Nuevo Testamento o querer solo aceptar el Antiguo Testamento, como hay algunos que solamente o viven todavía conforme al Antiguo Testamento. Bueno, les digo, no comen carne de chanchito, o sea, de puerquito, no comen chicharrón, no comen carnita, guardan los sábados y muchas cosas, porque ellos están en el Antiguo Testamento todavía, hermano, ¿verdad? Entonces no podemos, hermanos, solamente aceptar, decir: no, es que a mí me gusta el puro Antiguo Testamento. Esto no es gusto. Para ir a coger lo que me gusta, yo voy al Chinese Place, al chino. Ahí usted coja lo que a usted le gusta. Pero cuando vamos a la Biblia, hermano, los dos son un complemento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermano. Amén. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1, hermano, rápidamente. Y ahí está también Romanos 16, 25 al 26, pero por cuestión de tiempo ya no lo vamos a leer. Anótelo, léalo en su casa. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10, hermano. Cuando usted esté ahí, dígame amén, por favor. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Mire cómo los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia, hermano, destinada a nosotros. Dice: inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, o sea, los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quién? Los ángeles están haciendo, mira, hermano, viendo el cumplimiento de lo que Dios reveló a través de hombres humanos en su palabra. Aún los ángeles están allá a la expectativa. Dice que estas cosas aún los ángeles anhelan mirar. Ahora, nota algo, hermano, que el apóstol Pedro dice que a ellos les fue dado o revelado eso, pero no para ellos, sino para nosotros. O sea, muchas de las profecías que Dios les dio en el Antiguo Testamento, aún ellos no entendían el significado. ¿Se recuerda usted cuando Jesús le dice a sus apóstoles, le dice, dichosos ustedes que escuchan y que pueden ver? Porque dice, muchos reyes y profetas anhelaran poder escuchar lo que ustedes escuchan y no lo hicieron. Anhelaran ver lo que ustedes ven y no lo hicieron, hermano. Y nosotros lo hemos visto también y lo estamos leyendo, hermano, y lo escuchamos a través de la predicación de la palabra, hermano. Somos dichosos. Somos bienaventurados de poder escuchar la palabra de Dios, hermano. Le digo, aún los profetas, Dios les dio revelación, pero ellos no entendían. Ya ve Daniel, Dios, si usted se fija, Dios constantemente les decía, ¿y qué ven a sus profetas? No, pues veo tal cosa, pero no entendían. Daniel en una ocasión pregunta, y Dios le dice, anda Daniel, porque estas palabras están selladas para el tiempo del fin. O sea, a veces Dios a ellos no les daba a conocer, hermano, pero ese misterio ha sido revelado, hermano, y lo tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Y ya para terminar, hermano, para que tú entiendas que tenemos confiabilidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, hermano, dale un poquito más para adelante, segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, nos dice que todos estos hombres, hermano, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermano. Primera de Pedro capítulo 1 verso 19, cuando usted esté, dígame amén. Dice así, tenemos también la palabra profética, ¿qué dice? Aquí está, hermano, mira, la palabra profética más segura. Cuando hay profecía, el apóstol Pablo dice, examínala y retén lo bueno. Fíjate, cuando hay profecía no dice que es segura, sino dice, hay que examinarla. Pero la palabra profética más segura está aquí, hermano. O sea, esta no falla. O sea, esta no cambia. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Mira cómo Pedro compara la Biblia como una antorcha, dice, que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Perdón. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermano. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que ningún hombre de los que escribió la Biblia un día se levantó y dijo, ¿y hoy qué voy a hacer? Yo digo que voy a escribir acerca de Dios. No, nunca fue de su voluntad que ellos escribieron, sino que ellos, hermanos, fueron, dice, inspirados, impulsados por el Espíritu Santo, mi amado hermano. Tenemos la palabra profética más segura, hermano. Es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermano. Amén. Entonces, hoy hemos aprendido, hermano, cómo es que Dios efectivamente habló muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas. Ya vimos al comienzo del estudio que Dios les ordenaba a los profetas que pusieran por escrito esas revelaciones. Ya vimos que Jesús confirmó el Antiguo Testamento y prometió que vendría un Nuevo Testamento. Y ya vimos, hermano, en estos últimos pasajes, que la fe del cristiano está fundamentada
en lo que estos siervos, apóstoles y profetas escribieron acerca de la verdad de Dios, hermano. O sea, nuestra fe está fundamentada aquí, en la Biblia, hermano. Amén. Y ya vimos que esta Biblia es el libro que tú tienes en tus manos, que como les dije al principio, muchos hombres murieron, hermano, arriesgaron sus vidas para traducir estas Biblias a otros idiomas, hermano. Muchos murieron, fueron muertos, fueron perseguidos. Es el libro que, como les decía en un principio, miré en un video que allá en la China, ¿verdad?, recibieron Biblias y lloraban los chinitos y abrazaban la Biblia con un gran llanto. Ese libro es la palabra profética más segura. Amén. Y ahora en la próxima clase vamos a mirar por qué decimos que es inspirada, ¿verdad? O sea, para que nadie diga, no, pues estuvo bien todo, pero ¿y yo cómo sé que en verdad es inspirada? Para la próxima clase vamos a ver todo eso, hermano. Amén. Si es que vamos a ponernos de pie, damos gracias a Dios.